Estamos en la presentación del libro Falsas acusaciones de abuso sexual a docentes de Pablo Martínez Suárez de Lima, especialista en criminología, psicólogo forense, y quién mejor que él para darnos una orientación de qué o con qué nos vamos a encontrar cuando abordemos las páginas de su reciente libro. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? ¿Qué te impulsó a escribir un libro que no puede tener más actualidad en los temas que hoy están tanto en los foros de psicólogos como también en la mesa familiar? Bueno, la respuesta es la práctica de intervenir en numerosas causas como perito psicólogo, no solamente de docentes, sino en general. Pero ya venía viendo que se repetía los docentes como víctimas de falsas acusaciones. Lo había pensado yo en un caso muy emblemático de Santa Fe, que es el caso de Juan Trigatti, pero me decido con Walter Herrera de Neuquén porque detecto ahí fraude forense. Me refiero a que peritos que intervinieron en la causa dieron falso testimonio en el juicio y el docente quedó condenado. Eso fue lo que me decidió a mí a decir, no, esto hay que escribirlo, esto hay que darlo a conocer, porque existe un patrón que se puede prevenir. ¿A qué atribuís el fenómeno de las falsas denuncias y puntualmente en el ámbito escolar? Bueno, es una buena pregunta porque hay que diferenciarlo de las falsas acusaciones en general. Y fíjate que hago la diferencia de falsas acusaciones de falsas denuncias, porque las denuncias en realidad existen todas desde el momento que se motorizan. Ahora, las acusaciones pueden ser falsas intencionales o falsas erróneas, es decir, alguien que denuncia acusa equivocadamente. Y esas son las que suelen ocurrir en el ámbito educativo con docentes, con porteros, con preceptores. Entonces hay que hacer la diferencia. Esas son equivocaciones que llevan a errores judiciales, pero después viene sumada una mala praxis en la investigación fiscal y en la intervención de psicólogas y psicólogos. Bien. Para alguien que recién escucha hablar del libro, ¿cómo lo resumirías? Bueno, el libro es el resultado de una investigación de un caso real de Walter Herrera, el docente Walter Herrera de Neuquén, donde queda condenado, como decía, pero lo que van a encontrar en el libro es la presentación de lo que se llama una metapericia, que es el informe crítico de otro informe crítico, que esto no existe en otros libros. Aparece por primera vez el informe de la metapericia. Además de esto, se va a contrastar con otros casos que han ocurrido en otros países, como Estados Unidos, el caso McMartin, y van a tener allí información nueva. No hay material en otros libros. Esta es la primera vez que se aborda el caso de falsas acusaciones a docentes. Pablo, ¿cómo ser equilibrado en algo tan sensible como el abuso sexual infantil, que vos de hecho no lo negás en el libro, pero sí ser también cuidadoso en la metodología para investigar casos de abuso sexual infantil o falsa denuncia de un abuso sexual infantil? Sí, eso es muy importante porque los abusos sexuales, tanto a niños como a adultos, existen, pero también existen las malas investigaciones. Entonces, la mejor protección de niñas, niños y adolescentes es con buenas investigaciones, con buenos protocolos, con profesionales que se dediquen realmente a la psicología del testimonio. Esa es la forma de proteger a los niños y de investigar de forma correcta. No asumiendo a priori que el hecho ocurrió, no asumiendo a priori que tenemos una víctima, sino descubrirlo con evidencias. Esa es la mejor forma de proteger tanto a las víctimas verdaderas como a los que están acusados falsamente. De ahí se desprende que proteger la infancia y el garantizar el debido proceso puede ir de la mano. ¿Por qué esa idea es tan importante hoy? Porque hoy en día no van de la mano. Hoy en día en realidad tenemos deficiencias en las investigaciones, deficiencias en los prejuicios con los cuales se abordan estos casos y por lo tanto no hay debida diligencia y debido proceso. Esa es la realidad. Esto lo van a ver también en el libro, ¿por qué esto es así? En el libro aparece mucho el término o el concepto de sugestión. ¿De qué manera esto puede influir o puede el mundo adulto influir en una mente de un niño para su relato o condicionar el relato? Bueno, el tema de la sugestión es un tema casi prohibido en nuestro país dentro de la psicología, lamentablemente prohibido, porque en otros países está muy bien estudiado y casi que no se acepta hoy que un padre o un docente pueda
sugestionar a un niño. Sin embargo, esto pasa permanentemente, de forma involuntaria. Esto no significa que hay un adulto que viene a meterle cosas al niño en la cabeza. Adultos pueden estar hablando de determinado tema y los niños absorbiendo esa información, se la apropian, ¿no? Entonces pueden llegar a relatar luego en cámara Gesell, por ejemplo, cosas que no vivieron, ¿no? Cosas que vieron, que escucharon de terceros. Eso es sugestión. Esa sería sugestión involuntaria. También existe la mala intención por parte de adultos de querer darle una información al niño para perjudicar a otro. Este es un trabajo muy fino que tiene que ver con la memoria y que hay que estar capacitado, como digo, en lo que es psicología del testimonio que tiene que ver con la memoria. Entonces, lo importante es la capacitación y atender la sugestión como un tema de investigación que en nuestro país no se la quiere abordar. Dijiste cámara Gesell. ¿Cuánto se habla de la cámara Gesell en términos periodísticos, en las investigaciones? Me toca decir, va a ser investigado desde cámara Gesell. ¿Se sabe mucho sobre la cámara Gesell? ¿En qué consiste la cámara Gesell? La cámara Gesell no es más que una habitación. Es una habitación con cámaras. Eso es la cámara Gesell. Ahora, lo que pasa dentro de la cámara Gesell, que es una entrevista, eso es lo más importante. Porque esas entrevistas suelen estar mal hechas. Suelen estar hechas sin los protocolos que corresponden. Y lo que allí se recoge luego está mal interpretado. Entonces, el problema no es la cámara Gesell, lo físico, el dispositivo. El problema es lo que se hace ahí adentro, ¿no? Y mucha gente tiene la fantasía que en una cámara Gesell se va a descubrir la verdad. Falso. En cámara Gesell se va a obtener evidencia que tiene que ser analizada. Hay una fantasía en la sociedad de que ahí se descubren las cosas, de que los profesionales están muy capacitados. Eso es falso. Por supuesto que sí hay profesionales capacitados, pero son los menos. Es decir, puede estar perfectamente un estudio en cámara Gesell viciado por el propio profesional. Totalmente. Que el propio profesional venga a favorecer la contaminación del relato. Pero además de esto, que la cámara Gesell se esté tomando en un tiempo muy lejano a los supuestos hechos. Y estoy diciendo los supuestos hechos porque muchas veces se está investigando algo cuya ocurrencia no está determinada. Es lo que se está investigando. Y se parte del prejuicio de que el hecho ocurrió. Entonces hay una sumatoria de sesgos y de prejuicios que colaboran con malas investigaciones y con malas decisiones judiciales. Decías al principio que el libro gira en torno al caso de Walter Herrera. ¿Qué errores metodológicos encontraste, pudiste desgranar de ese caso que te sirven para demostrar un caso importante de mala praxis? Bueno, primero la investigación, ¿no? Walter Herrera estuvo detenido desde el inicio porque quisieron lincharlo a los padres de los niños. No tuvo una protección por parte de la justicia, se asumió que ella era culpable, las cámaras Gesell se hicieron a destiempo, participaron psicólogas y psicólogos tratantes, es decir, psicoterapeutas que vinieron a contaminar el relato de los niños. Entonces, cuando ya se obtuvo el relato en cámara Gesell, ya estaba contaminado. Es decir, tenés una mala investigación, un mal proceder de los peritos y la influencia luego en el juicio por jurado, donde se le dio una mala información, una información errónea al jurado que tuvo que decirle. Eso es fraude forense, concepto que yo desarrollo en el libro, además del pánico social. El pánico social se genera cuando un padre interpreta que su hijo fue abusado por un docente y ya no va a haber evidencia ni prueba que lo lleve a él a racionalizar que esto no pudo haber ocurrido. Ahí se genera un pánico colectivo de padres que muchas veces quieren linchar a los docentes, como ocurrió en este caso de Walter Herrera y como ocurrió también con Juan Trigatti. ¿Por qué sostenés que una mala investigación no solamente puede condenar a un inocente, sino también desproteger a las verdaderas víctimas? Pasa permanentemente. En realidad, estos casos de presuntos abusos no son investigados por investigadores, como ocurren con otros delitos, ¿no? Se le pide opinión a psicólogas y psicólogos que no están formados en investigación y parten del sesgo de que el hecho ocurrió. Es decir, no hay investigación real de estos casos. Entonces, cuando ya llegamos a un juicio, ya se llega con una teoría que está totalmente direccionada a culpar a alguien que no sabemos si realmente cometió el delito o no. Por otro lado, tenemos una psicología que no se basa en evidencias. ¿Y a qué me refiero que no se basa en evidencias? No se basa en estudios empíricos, como por ejemplo los que hay sobre sugestionabilidad, sobre las características de la memoria que tienen los niños preescolares, por ejemplo,
y sobre casos, el conocimiento de casos donde ya se han estudiado en otros países de denuncias colectivas, como el caso de Walter Herrera y todos estos que se tratan en el libro, como lo es, por ejemplo, el caso McMartin, que es un caso que debería ser estudiado y que yo lo traigo también en el libro. Para finalizar, Pablo, si pudieses dejar instalada una idea a propósito de este libro, ¿qué dejarías? ¿Qué quisieras dejar? ¿Qué quisieras decirle a la sociedad? Que con este libro yo también presento una forma de cómo prevenir estos casos. La idea de este libro no es solamente dar a conocer un caso y criticar lo que se hizo, sino también una propuesta de cómo se podría investigar para la prevención, porque van a seguir existiendo varios Walter Herrera, ¿no?, si esto no se aborda como corresponde. Entonces, con este libro también hay una propuesta de cómo ayudar en estas investigaciones.